Muchas gracias. Bueno, y ahora pues vamos al main event, como dicen. Profesor Merino tiene la palabra para presentar el informe. Querido Fernando, muchísimas gracias de todo corazón. Gracias por todo lo que haces. Ya lo que nos ha contado la presidenta del colegio no me sorprende nada que haga tantas cosas Fernando Nieto, y entre ellas, efectivamente, ser una pieza, querida Silvia, Fernando es una pieza principalísima de la comunidad PIR, que así le decimos, de la comunidad de la red y del programa interdisciplinario de rendición de cuentas. Y pues esta es una prueba de su esfuerzo y de su compromiso con esta agenda de investigación. Y yo empiezo por agradecerle a Fernando su capacidad de convocatoria, su trabajo, y que nos haya reunido esta tarde a hacer esta deliberación del informe. Muchísimas gracias, querido Fernando. Desde luego, también debo y quiero expresar mi emoción, porque sí estoy emocionado de estar, pues sí, ¿no? En el Colegio de México siempre es importantísimo, así lo vivo. Es la casa principal de las ciencias sociales en México, con mucho, y efectivamente coincide que hace 3 décadas yo llegué a esta casa, a la que considero mía, querida Silvia, a trabajar, y aquí sigo trabajando en las aulas del Colegio de México. Así que muy emocionado y muy agradecido de veras por el compromiso que la presidenta Silvia Yorguli ha tenido desde su llegada, y aún desde antes, pero desde su llegada como presidenta del Colegio de México, a las tareas de la red por la rendición de cuentas. Efectivamente ha sido pues clave la participación del Colegio de México, y todo esto canalizado por distintas vías, pero muy particularmente a través del CEI, que dirige Jean-François Proudhon, que también es parte de nuestra comunidad en muchos sentidos, y desde hace una eternidad. Ya no, mejor no recordamos fechas, querido Jean-François, así la dejamos. Muchas gracias, de veras, de todo corazón, por recibirnos esta tarde y por permitirnos tener este diálogo. Hay una lista de personas que me pasó la doctora Lourdes Morales, la coordinadora de la red. No la voy a usar, perdón, Lulú, porque son un montón y me va a pasar igual que decía Silvia. Les ruego que me disculpen si no nombro a todas las personas aquí reunidas por su nombre y su apellido. Les suplico que me perdonen de no hacerlo, pero me voy a equivocar si lo hago. Entonces, siéntanse todas y todos bienvenidos, y de veras sientan, por favor, mi más sincera gratitud por la lectura de este documento y por su interés en el abordaje que desde hace tiempo hemos venido proponiendo para estudiar la corrupción. De verdad, muchísimas gracias. A quien sí quiero mencionar por sus nombres antes de hacer un par de apuntes sobre el contenido del informe y deliberar de esta manera a la presidenta del colegio, que tiene otras tareas que atender. Entonces no me quiero tomar mucho tiempo, Silvia, para darte oportunidad de que vuelvas a la batalla cotidiana y podamos entrar al diálogo previsto, porque de eso se trata, más que una presentación habitual. Lo que queríamos y queremos, ojalá lo logremos bajo la batuta de Fernando Nieto, es tener este diálogo sobre el contenido del informe. Mucho más nos parece importante en una reunión de esta naturaleza discutir, dialogar contenidos, que hacer una presentación unilateral. Entonces, así fue diseñado y seguramente así sucederá. Pero sí, antes de entrar a eso, quiero decir una obviedad. Este es un documento colectivo, es un esfuerzo de investigación, ya se ha dicho, de muchas personas, y por supuesto entre ellas la propia doctora Lourdes Morales, que está aquí en el presidio, pero también allá al rincón se fue a sentar Anel Vázquez Anderson, no sé, pues él prefirió el rincón, que es la secretaria ejecutiva del instituto que produce este informe, el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Y Anel, por cierto, fue presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, la recordarán ustedes por eso. Y luego pues nos la robamos y se vino con nosotros a trabajar al
al instituto a mucha honra. Así que muchas gracias, Anel, por acompañarnos también esta tarde. Y voy a mencionar a Marcela Aguilar Arévalo, que no está con nosotros porque se fue a Argentina a atender otras tareas. No crean que se fue a Argentina sufriendo, se fue con alegría, pero no está con nosotros hoy, por estar en Buenos Aires. Está Nayeli Aguirre con nosotros, que hizo una gran labor con la plataforma. En la plataforma combatealacorrupción.mx, les ruego que la registren, combatealacorrupción.mx, ya la han visto, están ahí todos los datos. Lo que hizo Nayeli fue curar esos datos, si no los subió así nomás, sino después de más de 1000 solicitudes de información y de procesar las respuestas que obtuvimos de literalmente decenas de bases de datos oficiales. Lo que hizo Nayeli fue curarlas con un equipo que le auxilió también y entonces subirlas. Así que hay más de 970,000 datos abiertos para la investigación, como decía la presidenta Yorguli, así es, y de eso se trata. Queremos que haya investigación, que se use, pues, que se discuta, que le den vueltas a esos datos y que ojalá sea de mucha utilidad para las y los compañeras, compañeros, estudiantes del colegio, que son siempre extraordinarios, me consta, y siempre es un placer, por cierto, los saludo con mucho gusto, siempre es un placer trabajar con ellas, con ellos, y pues ahí están esos datos. Entonces, Nayeli, muchas gracias por estar también esta tarde. Está también Michiko Kio Aramburu Osako. Gracias, Michiko. Ella fue directora general, por cierto, de evaluación de la Auditoría Superior de la Federación por un largo rato, colaboradora en el CIDE y colaboradora actualmente en el Instituto de Investigaciones en Rendición de Cuentas, y que hizo la parte principal de la evaluación de cumplimiento de las 7 instituciones que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, también con un magnífico equipo de trabajo. Irma del Carmen Guerra Osorno, que también anda por ahí, no sé dónde se nos quedó Irma, pero por aquí andaba también. Irma hizo un extraordinario trabajo también pues uno que David Villanueva no me va a dejar mentir, que no es fácil, que es ir al contenido de fondo, no a las carátulas, no a los informes de la cuenta pública, sino a las bases de datos de la cuenta pública, donde encontró estos dilemas, lo estoy ya nombrando mal, no son dilemas, ojalá fueran dilemas, aunque también lo son, éticos. No, problemas importantes con los ahorros del Estado mexicano que se pierden en el camino, problemas importantes con los fideicomisos, que muchos desaparecieron, pero muchos otros se robustecieron, empezando por los fideicomisos de las Fuerzas Armadas, y problemas importantes con el sistema de transferencias dentro del propio presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. Seguramente escucharemos a David, a Alejandro, que están con nosotros, que están justamente en esa área de nuestro poder legislativo, pero pues sabemos que lo que aprueba la Cámara de Diputados en México no es lo que realmente se ejerce en el ejercicio fiscal de cada año. Y en estos años que revisamos tampoco, ¿no? Entonces, se aprueba una cosa, se hacen transferencias, las transferencias no siempre son justificadas de manera suficiente, no responde la Cámara de Diputados frente a esas transferencias y lo que se ejerce acaba siendo diferente de lo que se aprobó. Y cada año la Auditoría Superior informa de la necesidad de corregir sobre especialmente las áreas de riesgo del presupuesto, solamente para acumular esa información. Sabemos dónde están las áreas de riesgo, cada año la Auditoría Superior nos las recuerda y ya, no pasa absolutamente nada. Bueno, Irma Guerra hizo ese estudio con detalle y aquí están los datos resumidos en el informe y ustedes pueden revisarlos con detalle en la plataforma electrónica de la investigación. Así que le agradezco también su
colaboración. Jaime Hernández Colorado se ocupó, en parte también anda por aquí Jaime, nuestro querido Jaime, coordinador del programa interdisciplinario de rendición de cuentas, ustedes lo conocen bien, egresado del Colegio de México, gran egresado del Colegio de México, por cierto, y Jaime hizo el trabajo de investigación sobre la captura de los puestos públicos. Es Jaime el que nos revela, por ejemplo, entre otras cosas, que solo un 1%, 1.3% para ser precisos, de los puestos públicos federales son parte del servicio profesional de carrera o de un servicio profesional de carrera formal. Este es casi el 99% de los puestos públicos no son del servicio, no responden a un sistema de méritos, se distribuyen por otros motivos, cercanía, amistad, lealtad política o filiación partidaria o todo lo anterior. Entonces, los datos específicos. Y además, Jaime Hernández descubrió y muestra en el informe con todo detalle que el que sí hay, el servicio profesional de carrera que sí hay, aún siendo muy pequeñito, no cumple con todos sus cometidos tampoco. No ha logrado cumplir con sus propósitos, por muchas razones, pero bueno, no ha cumplido con sus cometidos, de tal manera que lo que la literatura en esta materia identifica como sistema de botín, es decir, que cuando llega alguien a un puesto de elección popular o de designación pública de alto nivel, considera que todos los puestos que tiene a su disposición pues pueden ser repartidos pues más o menos con discrecionalidad, o le quito el más o menos, con discrecionalidad, los asigna, a veces con pudor, quiero decir, argumenta que hay razones de mérito, de trayectoria, con pudor, ¿no? Pero el pudor no es una categoría jurídica ni de administración pública, es otra cosa, pero tienen discrecionalidad para repartir los puestos. Bueno, así están las cosas. Damián Ignacio Lugo Gutiérrez a mí me estuvo ayudando a poner orden en todos los procesos complejos de redacción. La fábrica de datos, le dijimos, porque era también un homenaje, modestísimo homenaje, no crean que me excedo, al Colegio de México por aquella cosa de la fábrica de la historia, ¿no? De don Daniel Cosío Villegas. Entonces, la fábrica de datos, Damián me ayudó durante este periodo con eso y lo sigue haciendo porque ahora estamos ya preparando el informe de este año. Cada año habrá un nuevo informe. Ya mencioné a Lourdes Morales, Edgar Rubalcaba, el doctor Rubalcaba, que anda también por aquí. El doctor Rubalcaba, junto con Marcela, pero el doctor Rubalcaba en particular, fue el que se metió al galimatías. Pobre doctor Rubalcaba, porque es un gran investigador de la Universidad de Guadalajara, pero tiene el karma de haber estudiado Derecho en su primera licenciatura. Pues sí, entonces le pedimos que estudiara la cosa de las sanciones, y ya te imaginarás. Entonces, de entrada se topó con el doble sistema, el que estableció la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas y el que existía antes. Entonces, dos sistemas de sanciones que se contradicen o por lo menos no se hablan bien entre sí. Y luego lo que dice el informe, todas estas trampas que se han venido construyendo, trampas jurídicas válidas, pero trampas al fin, que han hecho, entre otras cosas, que por ejemplo de más de 30,000, 32,000 quejas recibidas solo en el año 2020, que fue nuestro año base, aunque revisamos de 2017 a 2021, solamente en el 2020 más de 30,000 quejas y denuncias acreditadas, digamos, sobre posibles casos de corrupción. Al pasar por toda esta travesía jurídica procedimental, desembocaran solamente en 9 expedientes judicializados, es decir, 9 expedientes de 32,000 se fueron al Poder Judicial y desde luego ninguno de ellos fue finalmente castigado. O sea, me voy a referir a esto un poco más adelante. Todos estos detalles los documentó Edgar Rubalcaba, cosa que mucho le aprecio porque sí fue complicado
poderles dar claridad y creo que lo logró, querido doctor, y de veras muchas felicidades por haberlo hecho así. Y desde luego la doctora Anel Vázquez Anderson, a quien ya me referí hace un momento. Estoy mencionando a las y los autores principales del estudio, Silvia, para no dejar a nadie fuera, ya más, como verán, aprovechando para de una vez, ¿no?, anticipar algunos de los contenidos que estoy seguro podrán revisar quienes no lo hayan hecho y que se discutirán y se hablarán con detalle a lo largo de este diálogo. Voy a añadir solo 3 ideas más para ya abrir el diálogo, si me lo autorizas. Una, Silvia, es que efectivamente, este no es un informe sobre la corrupción, como ya dijo Fernando, sino sobre el combate a la corrupción. Y esto es muy importante aclararlo, porque quien se acerca a este informe buscando evidencia de corruptos y de casos y de escándalo, no, pues se va a encontrar con números, con normas jurídicas, con procesos administrativos. Tratamos de redactarlo, eso sí, de la manera más amable posible para no hacerlo demasiado aburrido, pero no se van a encontrar con nada que no sea el combate a la corrupción. Es decir, es la mirada del Estado desde lo que el Estado debe hacer para combatir la corrupción. ¿De acuerdo? En este sentido, es una mirada que es o quiere ser ex ante y no ex post del proceso de combate a la corrupción, que es algo que tiende a olvidarse mucho. En México, por la naturaleza de nuestro debate público, creo yo, por la forma en que el propio Estado mexicano y particularmente el jefe del Estado, pero no solo el actual, sino en general el jefe, la figura jefe del Estado, ha planteado el tema de la corrupción, tiende a confundirse el fenómeno de la corrupción como fenómeno administrativo y social con el fenómeno de la impunidad, a tal punto que se piensa que combatir la impunidad equivale a combatir la corrupción. Es decir, se dice y se insiste y se repite en los medios una y otra vez que meter a la cárcel a los corruptos, a las corruptas, para ser parejos en lo bueno y en lo malo también, equivale a disminuir la corrupción. Sí es verdad, sin duda, que son fenómenos asociados. Esto está fuera de discusión. Está muy documentado que obviamente en un ambiente de monopolio de la autoridad, de ejercicio discrecional de las facultades y de ausencia de rendición de cuentas, como sugirió Robert Klitgard en los años 80, él decía monopolio de la autoridad más discrecionalidad, menos rendición de cuentas, igual a la corrupción. Recordarán ustedes esa clásica ecuación de Klitgard. Bueno, obviamente, si hay discrecionalidad, no hay rendición de cuentas, ya hay monopolio de la autoridad, la tendencia a que aumenten las oportunidades de la corrupción es mayor, pero son dos fenómenos distintos. Entonces, creer que atajando impunidad y ya se ataja la corrupción es una trampa que ha aparecido, esa es nuestra posición, una y otra vez en el debate público mexicano. Les ruego que no me malinterpreten o no vayan a descontextualizar lo que estoy diciendo. De ninguna manera el equipo sostiene en ningún renglón, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, que no deba combatirse la impunidad, que no deba eliminarse la impunidad y que no deban ir a ser castigadas las personas que cometen actos de corrupción. Esto lo afirmamos sin lugar a dudas. Dicho esto, añadimos, si solo se combate la impunidad y no se modifican las causas que generan la corrupción, entonces llenaremos probablemente las cárceles de reos por corrupción o inhabilitaremos a medio México y la corrupción seguirá intacta, porque son dos fenómenos, no es el mismo fenómeno. Creo que estoy siendo suficientemente claro en este primer punto. Y por lo tanto, este es el segundo, es que nosotros hemos insistido en que la corrupción es la apropiación abusiva e ilegítima de lo público. Y esto nos mueve a la necesidad de entender las características de lo público. Se corrompe algo
cuya naturaleza se ha perdido de manera negativa, se ha degradado, se ha abandonado para convertirse en algo que no es mejor, sino peor. Se corrompe una flor, se corrompe una piedra, se corrompe un espíritu, se corrompe un ángel, decía Yukio Mishima en uno de sus textos clásicos, se corrompe aquello cuya naturaleza se degrada. Entonces, ¿qué es lo que se degrada cuando se corrompe lo público? Se corrompe que lo que debe ser de todos, aquí cito ahora a Nora Rabotnikov, se vuelve de unos cuantos, o se vuelve de algunos, o se vuelve de nadie. Cuando lo que es de todos se vuelve de nadie, pues pierde su naturaleza. Se corrompe aquello que debiendo conocerse se oculta. Lo público es conocido, se debe saber, decimos vamos a publicar un libro, vamos a publicar lo que aquí estamos haciendo. Deja de ser público cuando se vuelve secreto, oculto, y aquí hay una larga saga filosófica y administrativa que pasa por Kant como uno de sus principales expositores, entre muchos otros. Y se corrompe aquello que debiendo ser incluyente, abierto, participativo, se cierra, se vuelve excluyente y se convierte en un asunto selectivo. Excluye y selecciona, ¿no? Cuando estas cosas suceden, pues se corrompe el sentido de lo público. Deja de ser de todos, deja de ser abierto, deja de ser incluyente y se convierte en su opuesto, se degrada. Si estamos más o menos de acuerdo con esta exposición, entonces tendríamos que seguir la conclusión. La conclusión es que la corrupción es la apropiación abusiva e ilegítima de lo público para fines de incrementar la riqueza o el poder, y esta es nuestra tercera apunte, o ambas cosas. Se ha insistido mucho en que solo es corrupto aquel que se lleva el dinero a la casa y se hace rico, se compra casas con albercas, ¿no? O algo así, o sin albercas, pero muchas casas, y entonces, o acumula cuentas, en fin, se hacen ricas y ricos, ¿no? Los corruptos, y si no es así, pues no hay corrupción. Pues no, uno de los mayores fenómenos que hay negativos en la captura de lo público y por lo tanto en la corrupción de lo público es usar eso que pertenece a todas y a todos para incrementar espacios de poder. Cualquiera que haya estado cerca de la vida electoral mexicana, cualquiera que se haya acercado al sistema de partidos y al sistema electoral, sabe que uno de los mayores elementos corruptores del sistema político mexicano es el sistema de partidos y es el obtener recursos para financiar campañas y financiar candidaturas. Y ellos no van, ni ellas a veces, no siempre, a veces no van por la riqueza, a veces hasta son de buena fe, digamos, quieren ganar de buena fe porque tienen un programa político que consideran absolutamente indispensable para el futuro de la patria por encima de cualquier otro, lo hacen de buena fe, pero haciéndolo se quedan con lo público y corrompen el espacio público, rompen las reglas y abusan de la autoridad concedida para incrementar su espacio de poder. Con mucha frecuencia suceden ambos fenómenos, dinero y poder van de la mano, sin olvidar, por cierto, que es más poderoso el poderoso que el rico, siempre. Entonces, pero ese es otro debate en el que no me meto. Entonces, adueñarse de lo público para acumular poder no es una cuestión menor. Dicho esto, y con esto termino y libero a la presidenta, que ya me estoy excediendo, dicho esto, estudiamos entonces el combate a la corrupción que debe hacer el Sistema Nacional Anticorrupción justo para conjurar este tipo de prácticas que, por cierto, están prohibidas. Por fortuna, tenemos ya una legislación, es otra novedad importante. En el siglo XX no teníamos nada de esto, nada, pues nada es nada. En el siglo XXI ya lo tenemos. Ha habido una batalla importante para construir una ley general de contabilidad gubernamental, para construir una ley general de transparencia con toda su saga de protección de datos, de archivos, para construir la reforma constitucional que dio lugar al Sistema Nacional Anticorrupción, para hacer las 7 reformas principales del Sistema Nacional Anticorrupción, para crear el Tribunal de Justicia Administrativa, etcétera. Es decir, nada de esto existía hasta el siglo XXI.
Y empero, y esto es lo que se documenta en este informe, entre otras cosas, nada de eso se cumple, o no se cumple a cabalidad. Y esto es lo delicado del asunto. Es decir, no tenemos un sistema de archivos en el país, la Ley General de Transparencia sigue tropezona con la Plataforma Nacional de Transparencia, observamos que la Plataforma Nacional de Transparencia no tiene los mismos datos que Compranet, que tampoco tiene los mismos datos que la Plataforma Digital Nacional, que es producto del Sistema Nacional Anticorrupción. Observamos que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción incluso es debatida, lo sabemos de cierto, por quienes están obligados a cumplirla, no la consideran un buen diseño, dicen, y como no está bien diseñada, pues mejor no la aplicamos. Yo sostengo lo opuesto. No se puede saber si un buen diseño de normativo es cabalmente bueno o no, hasta que no se… de Emilio Rabasa, en este argumento de la Constitución y la dictadura, ¿no? El dictador Díaz se volvió dictador porque no podía, decía Emilio Rabasa, cumplir con la Constitución de 1857. Era muy compleja. Entonces, ¿cómo iba a cumplir la Constitución del 57? Había que gobernar el país. Esos ecos perduran hasta nuestros días, escuchando algo como esto. No, es que son leyes muy complicadas. ¿Cómo vamos a dar información? ¿Cómo vamos a cumplir? Vamos a acabar con la opacidad. Pues no se puede, es muy difícil. Entonces, como es muy difícil, mejor no se hace. Pero la diferencia respecto a cualquier momento del pasado es que ahora sí existen. Entonces no es lo mismo decir debería haber transparencia porque sería mejor, a decir debe haber transparencia porque así lo ordena la Constitución y la ley. Les guste o no les guste, con todo respeto, la ley redactada hay que cumplirla. Y lo mismo pasa con el resto del entramado jurídico. Entonces, por eso es muy delicado que el Sistema Nacional Anticorrupción hasta la fecha siga sin operar. Esa es la verdad. En este documento se ponen los datos y las evidencias, no me extiendo más, pero les doy uno que habla por sí mismo. El sistema, ustedes saben, nació en 2016, hubo política nacional anticorrupción hasta febrero del 2020, y fue hasta este año, hace unos meses, que se aprobaron los lineamientos para implementar la política nacional anticorrupción. Y hasta el día de hoy siguen sin usarse esos lineamientos y todavía, no quiero excederme en mis comentarios, pero sé de cierto, permítanme decirlo así, y lo sé de cierto con la mayor actualidad posible, o sea, de 24 horas, que todavía hoy se sigue debatiendo si esos lineamientos de implementación de la política nacional anticorrupción pueden ser utilizados o no. Bueno, cuando decimos que se ha procrastinado, pues yo creo que no tengo más evidencia que mostrar. Eso es procrastinar, dicho en términos coloquiales. ¿Para qué hacer hoy lo que se puede hacer mañana? Bueno, entonces, pero este es un hoy que viene del 2016. Estamos en 2022 y no acaba ni siquiera de iniciarse la implementación de la política nacional anticorrupción. Me parece un dato que habla por sí mismo. Hemos también revisado la captura de los puestos, ya lo mencioné, hay una profunda lógica de captura de los puestos. Me llama mucho la atención personalmente que cuando escucho a alguien muy indignado porque un funcionario público compró los coches en la ¿cómo se dice? Refaccionaria, ¿no? En la distribuidora de automóviles de un amigo suyo, y dice, no, hombre, es que le compró los coches un corrupto, ¿no? Se les olvida que el capítulo 1000, que es el capítulo con el que se contrata a las personas, siempre mayor que el capítulo de adquisiciones, y ese sí se reparte a los amigos, ¿cuál es la diferencia? Digo yo en términos presupuestarios, comprar un coche o repartir un sueldo que no es el mismo presupuesto público, o qué es lo que cambia divinamente entre uno y otro. No cambia nada, cambia que uno es aceptado socialmente, que es la única manera de entrar, ascender,
permanecer en el servicio público. A mis alumnos, con mucha pena les digo siempre, ustedes es mejor que sean egresados del Colegio de México, sin duda, es mejor que sean grandes egresados del Colegio de México para obtener grandes puestos, pero sería aún mejor que tuvieran una buena palanca. Porque así funciona el sistema político mexicano, lamentablemente. Lo mismo pasa con los presupuestos, ya lo mencioné hace un momento, se manejan con una enorme discrecionalidad y se siguen manejando con una enorme discrecionalidad. Lo mismo pasa con la información, no me extiendo más, y lo mismo pasa con las sanciones, el procedimiento de sanciones que en el alegato que hice al principio respecto a impunidad debería cerrar el círculo completo y no lo cierra, porque se queda pues así, pendiente de sanción. Bueno, en estas condiciones, lo que el Estado tiene para combatir la corrupción, para romper las causas, para ir el ex ante y no solo concentrarse en el ex post, cuando ya los corruptos ya se llevaron el dinero, ya se compraron casas, ya lo repartieron a sus colaboradores, ya cometieron a veces faltas graves y a veces crímenes, delitos. Bueno, eso ya es muy tarde. E insisto, aún siendo muy tarde, tampoco se les sanciona a todos los que se deben sancionar por la misma lógica de la captura del Estado de la que hablamos antes. De eso se trata este informe. Con esto termino esta breve, ya no tan breve introducción y dejo al doctor Nieto y le agradezco de veras otra vez a la doctora Silvia Yorguli, a quien no dije, por cierto, que el rector de la Universidad de Guadalajara, que está pasando por tragos amargos en este momento por distintas cuestiones públicas que son conocidas, no pudo venir y deja un fuerte abrazo y me pidió que dejara también su gratitud. Muchas gracias, Silvia.